Seguro que alguna vez ha pasado por la cabeza de muchos, ¿y si lo dejo todo y me monto algo en el campo? Crear algo con las propias manos, algo tangible, es un sueño muy potente. Pues bien, hoy vamos a hacer justo eso, pero con una calculadora en la mano. Vamos a desgranar el plan de negocio real de una granja de gallinas camperas para ver si esa pasión, ese sueño, puede de verdad convertirse en un negocio que funcione. Y vamos directos al grano, a la pregunta del millón. ¿De verdad se puede vivir de criar gallinas? Porque, a ver, la estampa es muy bonita, muy délica, pero ¿salen las cuentas? Vamos a ver qué dicen los números, cuáles son los desafíos de verdad, los que no se ven en las fotos, y si al final de todo el esfuerzo compensa. Ojo, que esta idea de negocio no es una locura que surja de la nada. Para nada. Responde a una tendencia que seguro que todos hemos notado. Cada vez nos importa más lo natural, lo de aquí, lo local. Queremos saber qué estamos comiendo. Y es justo ese cambio de chip, esa nueva mentalidad, la que abre una oportunidad de mercado muy interesante para proyectos como este. Vale, pues este va a ser nuestro recorrido. Primero, la oportunidad. ¿Por qué los huevos camperos y por qué ahora? Después, las reglas del juego. ¿Qué significa campero de verdad? Luego, la parte crucial, los costes, los números. También veremos los retos, que los hay y no son pequeños. Y para terminar, el veredicto final. ¿Es rentable o no? Vamos a ello. Venga, pues empezamos por el principio. La oportunidad. ¿Por qué montar una granja de gallinas? Y sobre todo, ¿por qué parece que justo ahora es un buen momento? A ver, que hay una tendencia hacia lo natural y el bienestar animal es algo que todos más o menos intuimos, ¿verdad? Pero es que los datos lo confirman de una manera rotunda. Fijaos, en España el consumo medio en 2021 fue de 136 huevos por persona en casa. 136. Y hay un dato que es todavía más potente. Las ventas de huevos por Internet crecieron, atentos, un 61% en 2020. O sea, el mercado no es que exista, es que está creciendo a toda velocidad. Pero bueno, más allá de las grandes cifras y las tendencias del mercado, detrás de este plan hay una historia muy personal, la de Carolina Andrés Herrán. Para ella, esto no era solo un negocio, era la forma de crearse un trabajo para poder quedarse a vivir en su pueblo, Fuentes de Nava, que tiene solo 600 habitantes. Es un proyecto que, como veis, nace de la tierra, con raíces muy profundas. Claro que para poder vender huevos con la etiqueta de camperos no vale cualquier cosa. Hay que cumplir unas reglas muy, pero que muy específicas. Así que vamos a ver qué significa de verdad esa palabra que leemos en la caja en el súper. Y aquí es súper importante no liarse. Una cosa es campero, el famoso código 1, y otra ecológico, el código 0. En el campero, las gallinas salen al aire libre todos los días, pero su comida no tiene por qué ser ecológica. En cambio, el ecológico es mucho más exigente. El pienso tiene que ser ecológico certificado, hay límites para los antibióticos, vamos, que son dos mundos y dos modelos de negocio completamente diferentes. Y si tuviéramos que quedarnos con un solo número que define lo que es campero, sería este: 4 metros cuadrados. Ni más ni menos. Ese es el espacio mínimo al aire libre que la ley exige para cada gallina. Parece un dato sin más, pero lo cambia absolutamente todo, tanto para el bienestar del animal como para organizar la granja. Bueno, ya tenemos clara la oportunidad de mercado y las reglas del juego. ¿Y ahora? Ahora llega el momento de la verdad para cualquier emprendedor. Hablar de dinero. Vamos a meternos de lleno en los costes. ¿Cuánta pasta hace falta para arrancar? Y para que la granja funcione mes a mes. El primer gran número, el que asusta un poco al principio, es la inversión inicial. A ver, entre poner a punto la nave, comprar comederos, bebederos y demás, licencias y, por supuesto, el primer lote de gallinas, que son 777, la suma total se nos va a unos 41.000 euros. Es una cifra, desde luego es una barrera de entrada importante, pero ya veremos que no tiene por qué ser un muro infranqueable. Pero bueno, una cosa es lo que cuesta empezar y otra muy, muy distinta son los gastos de cada día. Y aquí, amigos, hay un rey indiscutible, el que se lleva la mayor parte del pastel. El pienso, espero con muchísima diferencia el coste anual más grande, más incluso que el sueldo. Y esto nos da la pista más importante de todas. El éxito o el fracaso de la granja depende, casi por completo, de poder controlar lo que te gastas en la comida de las gallinas. ¿Y todo este lío de números en qué se traduce al final del día? Pues en esto. Producir una docena de huevos como esta, contándolo todo y todo, cuesta alrededor de 1,87 euros. Este es el número mágico. A partir de aquí es donde se empieza a calcular el beneficio de cada venta. Perfecto. Pero no todos son hojas de cálculo y balances. Hay una parte que a menudo se nos olvida y que es igual o más importante: los desafíos reales del campo. Las cosas que no salen en los planes de negocio. Porque claro, una granja no está en una burbuja. La ubicación, por ejemplo, es clave. En este caso, la granja está en Fuentes de Nava y resulta que es una zona de alto riesgo de gripe aviar porque hay humedales cerca.
Y esto no es una tontería teórica, ¿eh? Esto significa que hay que tener unos protocolos de seguridad biológica súper estrictos, que a veces pueden obligar a tener a las gallinas encerradas. Y luego, claro, está la propia biología de los animales. El estrés. El estrés no es solo que el animal sufra, que por supuesto, sino que además les cambia el comportamiento, les hace pillar enfermedades más fácil y al final hace que pongan menos huevos o que incluso se mueran. O sea que el bienestar animal no es una cosa hippie, es una necesidad para que el negocio funcione. Y por si fuera poco, a todo esto hay que sumarle las presiones que vienen de fuera. Es una batalla en dos frentes. Por un lado, la economía, que es una montaña rusa. ¿Recordáis la subida del 40% en el precio del pienso en 2022? Pues eso. Y por otro lado, la burocracia, los papeleos, que solo para crear la empresa en España se tarda de media 13 días, y eso sin contar todos los permisos específicos que se necesitan. Bueno, pues hemos visto la oportunidad, las reglas, lo que cuesta y los problemas que pueden surgir. Tenemos ya todas las cartas encima de la mesa, así que ha llegado el momento de dar el veredicto. La pregunta final, ¿salen los números? Y esta tabla con la proyección a 4 años, la verdad, lo deja bastante claro. El primer año, como es normal, se empieza perdiendo dinero por la inversión que se ha hecho. Pero fijaos, a partir del segundo año, la cosa cambia. El negocio ya da beneficios. Y no solo eso, sino que van creciendo poco a poco. Pasamos de perder 7.500 euros el primer año a ganar casi 14.000 en el cuarto. La evolución es muy buena. Y si tuviéramos que resumir todo esto en un solo dato, en el número definitivo, sería este, 29%. Esa es la rentabilidad que se podría conseguir después de 4 años, el famoso ROI. Para que nos entendamos, significa que por cada euro que se invierte, no solo se recupera, sino que además se ganan 29 céntimos de beneficio. Es la prueba del algodón de que si se hacen las cosas bien, el proyecto es sólido. Así que después de analizar todo este plan, la pregunta final es más grande que una simple granja de gallinas. ¿Podría ser este tipo de proyecto, si se replica y se adapta, una pieza clave para que nuestros pueblos no se vacíen, para revitalizar la economía rural? Bueno, la respuesta no es fácil y queda ahí, en el aire. Pero lo que sí nos dicen los números es que, desde luego, es un camino que vale mucho la pena empezar a caminar.